Hola, bienvenidos a Poder Pensar, último programa de este año 2011. Estamos recibiendo para hablar de un tema que preocupa y sobre todo por la época del año que se viene. Hablamos de los accidentes de tránsito concretamente, la primera causa de muerte lamentablemente entre los más jóvenes, entre los uruguayos más jóvenes. Nos acompaña Rubén Fernández, que es jefe de Relaciones Públicas de Policía Caminera. Gracias, Rubén, por estar hoy. Un gusto y el placer de estar con ustedes. Alarma realmente las cifras que se han estado conociendo ya en el cierre del año, de prácticamente vamos a estar nuevamente en unos 600 personas muertas en accidentes, no solo en rutas, hablamos de las ciudades también, y un montón, miles de personas que quedan con lesiones permanentes. Contanos cuál es el factor que más incide en los accidentes aquí en Uruguay. En cada accidente de ruta que ustedes ven, ¿cuál es el que más se repite? Bueno, José, dentro de la gran problemática que son los siniestros de tránsito, me corresponde hablar de la parte que tiene que ver con los accidentes en carretera, que tienen un matiz distinto, algo distinto a lo que son los accidentes urbanos que vemos normalmente. Está claro. Nosotros en lo que es el accidente en carretera, hoy por hoy, el principal problema detectado es el accidente donde involucra a una motocicleta. Estamos prácticamente en el 40% de los accidentes únicamente involucrando. Siempre aparece una moto involucrada. Exactamente, de cada 10 accidentes en 4 tenemos una moto involucrada y lamentablemente a nivel de personas fallecidas el motociclista tiene ampliamente el triste honor de ser el factor humano que tiene más... Sí, la víctima más común porque es el que tiene menos posibilidades de defenderse además, ¿no? La motocicleta tiene esa connotación, ¿no? Que no tiene elementos de defensa, lo único que atenúa en algo las lesiones del conductor o acompañante es el casco. Y bueno, todavía nos quedan algunos conductores que entienden de que el casco no es útil, pero es el único elemento de seguridad pasiva que tiene el motociclista hoy por hoy. ¿Cómo ves que incide la conducta del motociclista en el accidente? No sé si eso lo tienen medido, pero sí lo deben haber visto muchas veces en esos accidentes. ¿Qué grado de responsabilidad tiene? ¿O simplemente, bueno, es el más débil de la cadena justamente de los vehículos que están circulando? Mira, tenemos situaciones donde vemos imprudencias de los motociclistas, ¿verdad? Llegar a una intersección donde se debe ceder el paso o parar, como lo establece la señalización vertical, y bueno, el motociclista no respetarlo y bueno, y ser embestido por un vehículo. Pero también tenemos siniestros donde no es responsabilidad del motociclista. El motociclista tiene ese factor en contra también, que es un vehículo pequeño. En circunstancias se hace difícil visualizarlo, máxime que en algún caso circula de repente con la luz principal apagada, y el resto del tránsito hace que en algunas circunstancias de niebla o ya cuando cae la luz natural del día, hace que el motociclista se confunda y bueno, en algunos siniestros tenemos la participación de motociclistas donde ellos hacen uso de la preferencia en esa carretera y bueno, lamentablemente son sometidos, o sea, son partícipes del accidente y son los que llevan la peor parte, ¿no? La gente seguramente se preguntará, Rubén, tú nos explicabas en el arranque, y es así, Policía Caminera tiene circunscripción sobre rutas y carreteras del país y no en la ciudad. ¿Cómo puede ser que haya tantos accidentes de moto en carretera? ¿Cómo puede ser que haya tantas motos circulando en carretera y ruta? A ver, la moto ha tenido un rol que se ha desarrollado en estos últimos años donde identificamos un importante componente de motociclistas que cambiaron el transporte colectivo, o sea, el ómnibus, por la motocicleta para ir desde su domicilio al lugar de trabajo y luego regresar, ¿verdad? Detectamos que en ese tipo de conductores normalmente es el primer vehículo que ellos conducen, no hay un antecedente en la conducción o en la incorporación al resto del tránsito. Y bueno, ahí tenemos un elemento o tenemos una parte del problema donde ese conductor que hace sus primeras armas se incorpora en un vehículo débil, pequeño, se incorpora a las corrientes de tránsito de carretera, donde tenemos vehículos pesados como camiones, como ómnibus, y bueno, y él en algún momento, ese tipo de conductor duda o cambia de carril o simplemente comete errores que normalmente son proclives a la ocurrencia de accidentes de tránsito. Por otro lado tenemos un segmento muy joven que también está usando la motocicleta, que se origina principalmente en los centros urbanos, pero sale de los centros urbanos en distancias cortas de las ciudades, y también allí tenemos un importante componente de siniestralidad dado por, en algunos casos, carencia de las licencias de conducir, o sea, hay gente que todavía no está pronta para incorporarse al tránsito carretero, que se mueve en esas distancias cortas, pero en las zonas suburbanas también tenemos ese componente de accidentalidad bastante importante, y bueno, es allí también donde tenemos esa situación. Y por otro lado, otra tercera pata del problema son esos jóvenes que utilizan la moto
con esos fines, ¿verdad?, que vemos habitualmente, como son las Sí, picadas, las pruebas de competencias. velocidad, las competencias y bueno. Que ¿Qué normalmente tan común puede ser ese fenómeno de las picadas hoy? tenemos, lamentablemente es un fenómeno que va teniendo auge en algunas ciudades más que en otras. ¿Cuáles son las más complicadas, las ciudades más complicadas? Y bueno, nosotros, de acuerdo a lo que nos está explicando, nos está determinando la situación, Tacuarembó tiene un fenómeno bastante importante de este tema de picadas, también se da algo en el litoral, algo en Maldonado se da también esa situación de, ¿verdad?, de utilizar la moto como un elemento de desafío y utilizar avenidas o en algunos momentos trasladarse a carreteras en el perímetro de las ciudades y bueno, y jugar ese tipo de desafíos donde hay momentos que se dan situaciones lamentables como pasó al inicio de este año que estamos culminando, allí en Tacuarembó, donde se daban ese tipo de desafíos. Es un público... Y terminan muriendo 2 jóvenes ahí en ese accidente terminaron, en ese siniestro terminaron muriendo 2 jóvenes, en ese tipo de desafío también que se daba, ¿verdad? Hay algunos que son realmente una locura, ¿no? No sé bien cómo le llaman, de repente ustedes lo saben, que se enfrentan 2 motos a toda velocidad y gana el que no se desvía de esa línea, aunque en el caso de chocar seguramente ninguno de los 2 va a ganar. Exacto. Pero bueno, esos absurdos se dan también. Entonces ya te digo, en el segmento motocicleta identificamos quién la usa para trabajar, quién la utiliza de repente con un fin de estudio, con esos desplazamientos cortos a nivel suburbano que tocan la carretera, y luego tenemos ese fenómeno también que son las picadas y las competencias, donde el público joven hace ese tipo de desafíos a la muerte, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente hay circunstancias donde no le pueden ganar, ¿no? Concretamente, ¿qué pasa cuando Policía Caminera detecta ese tipo de prácticas? ¿Qué potestades tienen ustedes? Bueno, José, no hay una normativa específica que permita aplicar una sanción a quien está realizando una picada. De todas maneras, indudablemente hay una serie de acciones que ya están encuadradas y disposiciones emanadas de nuestro Ministerio del Interior, donde se debe tratar de persuadir esa conducta. ¿Pueden sacar la moto, por ejemplo? Sí, la moto, normalmente ese tipo de moto que se utiliza para picadas, tiene una serie de debilidades, por llamarlo entre comillas, donde es modificada, donde normalmente se le cambian piezas de motor, donde normalmente no tiene la documentación, no tiene chapa de matrícula, no tiene luces. Quien la conduce es muy probable que no tenga licencia de conducir y esa moto se retira de circulación basado en la normativa que hay, ¿verdad?, a nivel de reglamentación. Pero porque la moto no está en condiciones, ese digamos, donde ustedes se pueden agarrar para sacar esa moto. La normativa nos ampara a retener un vehículo por falta de condiciones de seguridad, llámese en la noche cualquier vehículo que circule sin luces, un vehículo que carezca de frenos, ese tipo de situaciones donde se afecte la seguridad general. La normativa nos ampara a retirarlo de circulación. No por el tema de picada en sí mismo. No, propiamente por el tema de picada en sí mismo no tenemos una normativa hoy por hoy que decida atacar ese fenómeno y sancionarlo como tal. Se trabaja con una normativa que, ya le digo, está contemplada en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, la Ley 18.191, ¿verdad? Entonces asociamos esa situación y retiramos ese vehículo de circulación cuando lo detectamos en esa situación. ¿Cuántas motos pueden haber llegado a retirar? ¿Tenés algún cálculo? Este año me animaría a decirte que superamos las 350 vehículos, no exclusivamente por el fenómeno de picadas, vale aclararlo, sino que todas aquellas motos que son detectadas donde el conductor ya lo detectamos que va circulando sin casco. La anterior dirección de la unidad había entendido que era una falta de seguridad que comprometía seriamente a esa persona y bueno, esa moto se sacaba de circulación hasta que la persona viniera con su correspondiente casco y lo presentara y estableciera, ¿verdad?, la situación, se le aplicaba la sanción correspondiente. Y luego se retiran motocicletas, ¿verdad?, por conductores que circulan sin licencia de conducir, documentación, motocicletas que carecen de documentación, nunca fueron registradas en la Intendencia Municipal, motocicletas que figuran en un documento que son de una característica y fueron modificadas y llevadas a otra, ¿verdad?, motocicletas con conductores alcoholizados, ¿verdad?, ese tipo de situaciones son las más comunes y es la que hace que se retire. La Intendencia de Montevideo mostraba hace pocos días un lugar donde se llevan todas las motocicletas que son retiradas de circulación acá en la ciudad y se mostraban decenas y decenas y decenas. ¿No las retiran por lo general a quienes? ¿Qué pasa con...? En el caso particular de nosotros, lo que nosotros vemos que en una motocicleta que tiene, donde un conductor carezca de licencia de conducir y se le apliquen otras infracciones como puede ser circular sin espejo, carecer de luces, carecer de repente de casco, esa moto ya cuando se hace la suma de lo que vale esa infracción, muchas veces que debe ser abonada de una sola vez, o sea, no hay un... ¿Cuánto puede ser una multa por eso que estabas diciendo? Y
podemos estar hablando de unos 16.000 pesos, 17.000 pesos, una multa de ese tipo. Entonces es más práctico para la persona ir y comprar otra moto en cuotas y no retirar esa que tiene un valor económico, no te voy a decir igual, pero muy similar. Entonces hace que se opte por comprar una moto nueva y se van quedando esas. Y bueno, nosotros tenemos una cantidad muy similar a las que se mostraron de la Intendencia. ¿Cuántas puede haber a esta altura? Y nosotros las depositamos en los destacamentos del interior principalmente, pero si te diría un número, me animo a decirte que pudiéramos estar cerca de las 1.500. 1.500 motos que nadie ha retirado que todavía. nadie ha retirado de muchísimos años a esta parte, digo, podemos estar hablando de incluso alguna cifra un poco mayor, pero es un fenómeno que se va dando, que esa moto va saliendo de circulación. Y bueno, y la persona va buscando la manera de armarse de otro vehículo que debiera armarse ya en condiciones, ¿verdad? O sea, registrarla en la Intendencia Municipal, tener la licencia de conducir, utilizar casco, no modificarla, no sacarle las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Te pido para hacer una pausa, después seguimos hablando. Se viene ahora la temporada de verano, se viene la circulación en las rutas. Vamos a ver qué operativo está pensando Policía Caminera concretamente. Volvemos después de la pausa con todos estos temas.